Bueno, pánico. Puede ser la palabra que defina qué está sucediendo en estos momentos en las cúpulas de los dos principales partidos. Bueno, el PSOE lleva un tiempo metido en una crisis profunda. En el Partido Popular han empezado a sonar todas las alarmas como consecuencia del ascenso imparable de la organización Podemos. Vamos a ver qué están diciendo esas encuestas. Debe ser resaca de Halloween, pero sin salir el CIS, lo que se anticipa de él, su fantasma, ha sembrado el pánico. Se especula incluso con un retraso forzado, voluntario, lo que no se ha podido hacer con encuestas previas que anuncian no ya un vuelco electoral, sino un contundente revolcón para un PP castigado por el desfile de históricos por la audiencia, por el suma y sigue de casos de corrupción. Toda la recuperación económica no la podemos poner en peligro, no la podemos parar por la corrupción. Y tampoco, precisamente por ello, España puede ser pasto de los populismos. El PP escudado en las cifras, aún así, la calle insiste en mano dura con los corruptos. Eso es lo que vamos a hacer. Que devuelvan el dinero y luego... Lo que pasa es que pones hoy a trabajar y te salen 40 chorizos, pero es que la pones a la media hora y te salen 80. Pues nada, vamos a acabar con la corrupción. El PSOE no se libra del descrédito y lo sabe, confía en lo que de nuevo pueda traer su nuevo líder, pero... ¿Ve posible un gobierno de unidad nacional PSOE-PP o PP-PSOE, tal y como ha apuntado algún dirigente de su propio partido? No. Perfecto. Y a todo esto Podemos... Gracias. A lo suyo, a dejarse querer. Mariano, sé fuerte. Con el viento a favor de las encuestas. Hay que acabar con los indultos a los políticos. Son medidas muy concretitas y que no lo quieren hacer ni el Partido Socialista ni el Partido Popular. Insiste en castigar al rival donde más le duele. La memoria. Bueno, vamos a escuchar enseguida las explicaciones de Carlos Cigarrán, como os decía, responsable de Sondaje, a ver qué está pasando con esta esperadísima encuesta del CIS. Tuco, por favor. ¿Tú entiendes que estén muy preocupados en el Partido Popular? Se habla de pánico. ¿Tú crees que puede haber esa sensación en estos momentos? A ver, yo no entiendo... entiendo que tengan miedo a perder las elecciones en un sentido en el que los partidos del bipartidismo anterior lo han tenido. Es decir, ellos siempre tuvieron la idea de que ganaba uno o ganaba el otro, y cuando no tenía la mayoría absoluta era suficiente con acuerdos puntuales de legislatura que daban partidos de centro básicamente sacados del ámbito nacionalista, y por tanto ese elemento se ha roto, ese ya está roto. En todo caso, eso no debería de plantear una cuestión de pánico, porque si solo se rompiese, evidentemente la construcción de una o dos legislaturas con otra manera de gobernar no sería. Pero en cualquier caso, drama. tú que bueno, eres un analista avezado sobre... ¿Tú ves comportamientos, ves reacciones de nerviosismo por parte de los dirigentes del Partido Popular, de cómo están comunicando, de las cosas que están diciendo, de las contradicciones en las que están incurriendo, de los silencios a los que están yo creo que están apelando? pasando un pésimo momento, pero que no están en el momento de escapar del barco, no están en el momento de sálvese quien pueda, ¿no? Lo que yo creo que ellos están viendo, que también lo veo yo y lo he comentado muchas veces, es la hipótesis de que nos vayamos a 3 tercios. Cuando digo 3 tercios no digo que los tres saquen lo mismo, sino que jueguen en los 3 tercios. Y jugando en los 3 tercios, evidentemente que es una posibilidad muy grande, es decir, que aproximadamente cada partido tenga sobre el orden de los... Haya uno, por ejemplo, que tenga 80, otro que tenga 110 y otro que tenga 130, pongamos por caso, y que los demás sean partidos minoritarios, etc. ¿Cómo se articula eso? Claro, esa situación tiene una salida muy fácil, que es la salida de la gran coalición. Pero a lo mejor ni llega. Vamos a ver, no, yo creo que llegará, pero bueno, en todo caso, esa salida, si se juega a ella, es una salida que podría funcionar. Pero esa solo se puede funcionar si desde este momento se acepta como hipótesis, se prepara el discurso y se acepta la idea de que en determinadas circunstancias se puede llegar a cabo. Si lo que se quiere decir es en este momento, como dice Pedro Sánchez, que yo le voy a ganar al PP y ese es mi objetivo, le gane donde le gane, me da igual en qué frontera le gane, yo lo único que quiero es ganarle, bueno, evidentemente te cierras la posibilidad de hacer una gran coalición o de hacerla sin coste razonable. Y por tanto, en ese momento sí que tenemos un grandísimo problema, porque el país al día siguiente hay que gobernarlo. Y porque seguramente sería una verdadera hecatombe si no se pudiese gobernar y hubiese que convocar unas siguientes elecciones por el procedimiento de no investir. Bueno, en ese caso sí que ya estaríamos ante el desastre general del país. Y yo creo que ese es el momento
en que no le debía de entrar el pánico a los políticos. Nos debe de entrar el pánico a todos los demás. Vamos a escuchar lo que nos dijo, la explicación que nos dio Carlos Cigarrán. Les decía para que bueno, esta encuesta se esté retrasando tanto y a qué se refieren los expertos en demoscopia cuando hablan de cocina. Suele tener unas fechas fijas de lo que es lo que llamamos el trabajo de campo en el primer mes de cada trimestre. Una vez que acaba el trabajo de campo no tarda mucho en publicar, ¿no? Normalmente lo suele estar haciendo el primer lunes siguiente. En este caso sería en octubre, habrían hecho el trabajo de campo y se esperaba que hoy pudieran estar sacando los primeros datos. Lo que sí que es verdad que no están obligados a sacarlo el primer lunes. El tema cocina no significa, parece que es un término peyorativo, pero no es un término peyorativo. Es el término que vulgarmente o popularmente se conoce un poco al proceso de estimación que hacen los institutos o empresas demoscópicas, de estimar aquellas respuestas de la gente que todavía está indecisa a la hora de dar su opinión sobre qué va a votar, o la gente que no nos quiere contestar. Tenemos que estimar un poco lo que harán el día de la elección. Cada instituto tiene distintas técnicas y distintos métodos para hacer esa estimación, ¿no? Entonces es un poco lo de la cocina, viene un poco porque cada maestrillo tiene su librillo. No es que se estén manipulando los datos, sino que se aplican distintos criterios o distintos tipos de estimación de datos. Sí, sí, es así. Aunque en el CIS es la persona que dirige el CIS es una designación política, detrás de ese equipo hay un equipo de profesionales y de técnicos que llevan muchos años y que suelen estar haciendo las cosas con mucho rigor y donde nos dan mucha confianza en todo lo que hacen. Lo del primer puesto a mí me sorprendería, pero sí que es verdad que el fenómeno Podemos y los datos que nosotros manejamos pues sí que van apuntando para arriba. No sé si tanto como para ser la primera fuerza o no, pero bueno, no me extrañaría tampoco que estuviera entre las dos o tres fuerzas políticas en estos momentos. Tives nerviosos os responsables do Partido Popular e do Partido Socialista de algún xeito? Eu vexos nervosos, pero máis que nada por ver onde estará o próximo caso de corrupción, a que concello chegarán e cantos millóns levarán xa guardados no peto, máis que por outras cuestións. Obviamente, pois, cando saian os datos das enquisas, tamén estarán nerviosos por outros motivos, pero a día de hoxe vexos máis nerviosos por ese outro tipo de cuestións que non polos resultados electorais. O que está claro é que cada vez, tanto uns como outros, están máis desligados do que o sentir da cidadanía e do que son as necesidades básicas da cidadanía. E unha cuestión, comentaba antes de Xosé Luis Barreiro do tema de que si chegaría ou non esa unión PSOE-PP, non é que chegaría ou non, é que xa chegou, é dicir, é que con premeditación, alevosía e nocturnidade incluso modificaron a Constitución Española no artículo 135 para pôr a débeda por riba das necesidades básicas dos cidadás. Entón, cando fan acordos deste tipo, con premeditación, alevosía, nocturnidade incluso, dicir que imos estar nunha posible coalición ou non, é que xa están así. A nivel de Parlamento Europeo é o mesmo, é dicir, a nivel de Parlamento Europeo levamos pouco tempo sobre diputados de Podemos, pero estamos vendo que unha vez e outra, ambos partidos ou ambas grandes coalicións a nivel europeo votan sempre no mesmo senso en moitas ocasións. Bueno, eso é unha ladaíña, non? Bueno, as cosas que puxo, ten razón. A reforma da Constitución ten toda a razón do mundo, non? O exemplo, a reforma da Constitución, pero decir que é o mismo cando a oposición do Partido Socialista á lei do aborto, a oposición do Partido Socialista á privatización da sanidade en Madrid, a oposición do Partido Socialista á lei BER, a eliminación de educación para a cidadanía, políticas concretas, pues non é o mismo, evidentemente, pero non é o mismo. Pero bueno, a modificación da Constitución, nesa cuestión, sí, ten razón. Quizás é o máis importante de todas esas. Non, teño as miñas discrepancias sobre eso. Eu xa discutín eso, escribí un artigo nun xornal sobre esa cuestión. Teño as miñas discrepancias. Eu creo que a política progresista faise fundamentalmente no gasto. Eu teño unha discrepancia importante con eso. Bueno, Adina, en cualquier caso, ¿tú ves que están gestionando con poca inteligencia o con poca habilidad, bueno, fundamentalmente el Partido Popular, que es el que en estos momentos ostenta bueno, pues un poder superlativo en toda España? Sí, yo creo que en primer lugar, bueno, está en la naturaleza de los partidos grandes, en cierto sentido también que reaccionen con cierta lentitud, ¿no? Y es lo que estamos viendo.
Yo creo que los dos partidos políticos, de hecho, mayoritarios, han tardado en hacer lectura de lo que está pasando en este momento en la ciudadanía, ¿no? Han tardado en reaccionar a lo que está pasando. Realmente estamos viendo que han pasado ya, bueno, ya llevamos desde las europeas, ¿no?, un buen tiempo, que las europeas fueron un ejemplo claro, ya se oyó este mensaje más claramente, y los grandes partidos no han sabido reaccionar a esto. Estamos oyendo los mismos discursos una y otra vez, que tenemos que cambiar de caras, por ejemplo, pero la verdad es que lo que tiene que haber sobre la mesa son propuestas muy claras de cómo vamos a mejorar no solo políticas concretas, ¿no?, en áreas de políticas económicas, políticas públicas de todo tipo, pero también en temas de, por ejemplo, la corrupción, que es un tema que preocupa muchísimo. ¿Qué es lo que vamos a hacer más allá de parches momentáneos, ¿no?, como grandes partidos, como partidos un partido de gobierno en el caso del Partido Popular, para realmente corregir que en el sistema haya posibilidades para este tipo de corrupción? Y ahí voy, porque no había contestado antes a lo que habías tú preguntado, relacionado con lo que decía Miguel, de que en realidad todo sistema llega a corromper. Los sistemas tal y como están organizados, con ciertos mecanismos de incentivos, ¿no?, y ciertas maneras de ganar y perder, en esos sentidos siempre, si jugamos con las mismas reglas del juego, es cierto, llega un momento donde todo el mundo se corrompe, ¿no? La cuestión es, y no existe obviamente sistema perfecto ni sistema perfectamente puro, pero la cuestión es que, y realmente cuando jugamos con las mismas reglas del juego vamos a llegar a eso, porque inevitablemente la alternativa es salirse del juego por completo, y si queremos jugar un juego político pues tenemos que entrar en esto. La cuestión es hasta dónde llega una fuerza política, e incluso los grandes partidos o los partidos que llevan más tiempo en la política, con las propuestas en cómo vamos a mejorar las reglas del juego para que no permitan por lo menos las mismas cosas. Y en ese sentido, y finalmente un apunte muy breve, ahí, por ejemplo, Miguel hace un análisis que hasta cierto punto yo comparto, pero yo no creo que solo el Estado tiene ese problema. Es decir, que si tú tienes el Estado con demasiado poder, es verdad, si el Estado tiene demasiado poder, tenemos un problema. Pero también es cierto que si el mercado tiene demasiado poder y tenemos posibilidades de monopolio, el mercado no funciona como tendría que funcionar, por ejemplo, sino que hay, de hecho, de facto, muchos monopolios que existen, el problema es el mismo. Cuando no tenemos controles en el sistema, cuando no tenemos un equilibrio de fuerzas, cuando no tenemos un reparto, tenemos los mismos problemas. Bueno, déjame porque queríamos escuchar qué han dicho en las últimas horas los líderes fundamentalmente del Partido Popular. Mensajes distintos, con matices diferentes desde Galicia y desde Madrid. Escuchábamos a Feijóo proponer que se hagan ajustes dentro del Partido Popular para responder al desafío que tienen planteados en este momento. Dolores de Cospedal prefirió inclinarse por la complacencia. Ha dicho que ya han hecho todo lo que estaba en sus manos para resolver los problemas de la corrupción. Y en este sentido, el Partido Popular quiere manifestar que comprende perfectamente bien la indignación y el escándalo que produce en todos los ciudadanos, porque esa indignación también se nos provoca internamente dentro del propio partido. Desde luego, en el Partido Popular se han tomado medidas contundentes. Hay personas que están afectadas por los casos que hemos conocido estos días, que en un tiempo muy rápido y con el cumplimiento de todas las garantías legales ya no forman parte hoy de este partido. Por ejemplo, las personas que estén afectadas por una situación de una imputación por determinados delitos que puedan parecer o que puedan ser delitos graves, y en relación con los cargos que estén desempeñando, la intención del partido es que no sean candidatas en la próxima legislatura. El Partido Popular ha hecho todo lo que podía hacer. Nosotros no podemos meter a la gente en la cárcel. Si hay algún militante nuestro que ha cometido una actuación ilegal, lo tiene que hacer un juez. Bueno, pues esas son las explicaciones que hoy considero oportuno ofrecer a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, Dolores de Cospedal, y todo tiene que ver, todo esto se ha tensionado en las últimas horas como consecuencia de las sucesivas operaciones contra la corrupción con las que prácticamente nos desayunamos a diario. Tenemos encima la operación Púnica, los detalles que tienen que ver con lo que hacían estos individuos ponen los pelos de punta, pero en prácticamente cada lugar hay un sitio, algo para ser comentado. Vamos a dar cifras que tienen que ver con Galicia.
alcaldes que están en situación de imputación y operaciones abiertas. Pablo Carballo, cuéntanos. Pues faltan menos de 7 meses para las elecciones municipales del 24 de mayo y la nómina de alcaldes gallegos imputados no ha dejado de crecer estos últimos días. Ernesto Anido, el regidor popular de Sada, ha sido el último en sumarse a esta lista negra y pendiente todavía de lo que pueda suceder con el de Mondariz, para el que la Fiscalía ya ha pedido su imputación. Son a día de hoy 36 los alcaldes imputados. De ellos, 19, más de la mitad, gobiernan sus respectivos ayuntamientos con mayoría absoluta. Y ojo a las cifras, porque estos 36 alcaldes gobiernan a más de 1.400.000 gallegos y por sus manos pasarán solo en este ejercicio, en 2014, la gestión de más de 580 millones de euros, 2.200 si contabilizamos todo el mandato. Bueno, si a los alcaldes sumamos aquellos ayuntamientos donde los acusados e investigados son concejales, exconcejales, técnicos municipales, esos 580 millones anuales de los que estábamos hablando pasarían a ser, Fernanda, 824. Bueno, pues esas son las cifras que tienen que ver con la corrupción y que afectan a los diferentes concellos gallegos y que afectan a las diferentes fuerzas políticas que en estos momentos están representadas en el Parlamento, o prácticamente a todas. Pero sin afán de apabullar, sí que queríamos hacer un pequeño análisis de cuáles son las patatas calientes, más calientes que tienen cada una de las formaciones políticas. Empezando, Pablo, por el Partido Popular. Sí, porque además es el partido más tocado por los últimos casos de corrupción. En la operación Púnica fueron detenidos exalcaldes, el presidente de la Diputación de León y varios empresarios por supuesto cobro de comisiones ilegales. Salpica las comunidades de Madrid, de Castilla y León, de Valencia y de Murcia. En el caso de las tarjetas Black está imputado uno de los hombres fuertes del Partido Popular, el que fuera su vicepresidente Rodrigo Rato. Se investiga el uso fraudulento de las tarjetas Visa que facilitaron responsables de Caja Madrid a consejeros y directivos. El caso Bárcenas tiene una veintena de imputados en la supuesta financiación irregular del Partido Popular mediante una caja B que controlaba su extesorero. Entre los imputados están el exsecretario del PP, Ángel Acebes, 3 extesoreros y empresarios de la construcción. Caso Gürtel, casi 200 imputados en una trama empresarial que dirigía Francisco Correa y que adjudicaba contratos a dedo en las comunidades de Madrid y de Valencia. Y en el sonado caso Nos están imputados el expresidente balear, Jaume Matas, la infante Cristina y su marido, Iñaki Urdangarín. Se investigan ahí contratos fraudulentos por unos 8 millones de euros. Afecta a la Comunidad Valenciana y a Baleares. Y vamos a terminar aquí en Galicia con la Pokémon, porque más de 100 imputados por supuestos amaños de contratos. La causa le costó el puesto al alcalde de Santiago, a Gerardo Conde Roa, y mantiene como imputados al de Ferrol y al teniente de alcalde de A Coruña, Julio Flores. Bueno, pues es un repaso así para apabullarnos un poco de las causas vinculadas con la corrupción que tiene abiertas directamente el Partido Popular. Pero aquí el problema es que no solamente afectan al PP, sino que también afectan al PSOE. Cuéntanos los pecaditos del PSOE, Pablo. Bueno, pues el gran caso de corrupción del PSOE es el de los ERE de Andalucía. 227 imputados en un fraude masivo en la tramitación de ayudas públicas de la Junta Andaluza durante una década. Entre los imputados, varios exaltos cargos del gobierno andaluz. En la operación Púnica de la que hablábamos también se han salpicado los socialistas. El alcalde de Parla, dimitido, fue uno de los detenidos. Y entre los beneficiarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid también se encontraban 16 consejeros propuestos por el Partido Socialista. La Pokémon, de la que hablábamos en nuestra comunidad, forzó la dimisión del alcalde de Ourense, de Francisco Rodríguez, y también permanece imputado el de Lugo, José López Orozco, que ya ha dicho se va a volver a presentar a las próximas municipales. Según la Fiscalía, hay ahora mismo 264 procedimientos penales abiertos contra cargos públicos o políticos del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, así que ya vamos, Partido Popular, Partido Socialista, pero sospecho, Pablo, que hay más. Sí, si seguimos estirando, bueno, podemos hablar también de Izquierda Unida, porque tenemos el caso Mercasevilla, varias ramificaciones de ese caso de los ERES en Andalucía involucrado a Izquierda Unida. Y está imputado, por ejemplo, su portavoz en Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, por el caso de la venta de suelo público de forma fraudulenta cuando era además teniente de alcalde de la capital hispalense. En el caso de las tarjetas Black hay 5 consejeros que pertenecían a Izquierda Unida, entre ellos Moral Satín, que fue el segundo de todos que más se gastó con esas tarjetas irregulares. Si nos vamos a Convergencia y Unió, por ejemplo, de actualidad está el caso Pujol, imputado Jordi Pujol Ferrusola, su mujer, junto a otras 10 personas contratistas de la Generalitat durante el mandato de Jordi Pujol
padre. Y la sede central de Convergencia está también embargada por otro caso de corrupción, por la trama del caso Palau, que investiga otra financiación irregular, en este caso la de Convergencia, a través de comisiones que pagaba Ferrovial por la adjudicación de obras públicas. Bueno, pues ya para acabar de deprimirnos definitivamente, Pablo, hablamos también de sindicatos que han tenido algún que otro problema. Sí, porque en el caso de los ERES, esa gran trama de corrupción de Andalucía, hay unos cuantos sindicalistas implicados, en concreto más de una veintena vinculados a la UGT y a comisiones obreras señalados por la justicia. La mayoría pertenecen a la organización y a los sectores agroalimentario y metalúrgico. En el caso de las tarjetas Black también había una decena de sindicalistas, 6 de comisiones obreras y 4 de la UGT que se beneficiaban de esas tarjetas irregulares. Bueno, y en Asturias, uno de los casos que también ha conmovido al mundo sindical en estas últimas fechas, la del histórico dirigente del sindicato minero Soma UGT, José Ángel Fernández Villa, acusado de haber ocultado a la Hacienda Pública casi 1,5 millones de euros. Una radiografía de la corrupción, Fernanda, en España, que revela que hay casi 1.700 causas abiertas ahora mismo en sus diferentes órganos judiciales, con más de 500 imputados en estos momentos y en estos procedimientos, y en prisión solo una veintena, cumpliendo procedimiento en alguna de las cárceles del territorio nacional. La verdad, Pablo, en fin, gracias. Rubén, no sé, después de ver todo esto junto, yo no sé a qué conclusión llegamos. Primeiro é que, creo, non sei, só concelleiros hai 73.000 neste país, cargos institucionais. Eu creo que tamén poñer non poñer en solfa a laboura de centos de miles de cargos institucionais. Ahora ben, isto amosa que é estructural. É o formato político que temos de interrelación das administracións públicas. É algo transversal a partidos, sindicatos. Falta unha parte importante da corrupción deste país que nunca se fala, que é o sector empresarial. Eu hoxe leo algún empresario falando de que a corrupción acaba co país, e o mellor veamos o decálogo de servicios externalizados, servicios públicos que el xestionou, que para min son dubidosos, como poden ser os servicios de grúa, falando cunha vehemencia deste factor. Eu creo que aquí hai unha correlación que creo que podíamos solucionar incluso desde unha legislación cambiada, que é volver a xestionar dentro público os servicios municipais, que non aparezan 50.000 empresas, porque moitas veces hai xestións que incluso, creo, pues falábamos algún alcalde, ¿no? por recuperar un servicio municipal de aguas, por cambiar un contrato de agua, que están imputados. Eu creo que se eliminamos ese sistema de contrato público no que ao final dependen as empresas privadas dunha competencia feroz e volvemos a xestionar dentro público, evitaríamos grandes disgustos como hai. A maior parte deles son con servicios que teñen que ver coa participación de empresas privadas. Breogán, ti cando ves un informe como este, que pensas? Pois, o de sempre, non? É dicir, que estamos cheos desta lacra, que hai que valorar a toda a casta política e empresarial deste país que o único que pensa é encher o peto, e nese senso ata creo que hoxe en canto a operación púnica o PP impediu unha moción de censura, por exemplo, con todos os imputados. Entón, nese senso, cando os propios partidos, unha vez que xa están imputados, non fan nada ao respecto, por iso cando falaba o profesor Bastos da condición humana antes, non hai que esquecer que Podemos, no seu compromiso ético, contempla os revocatorios para poder votar a xente que realmente non mereza un posto representativo. A ver, Xosé Luis, ti cando ves este informe, que non está completo, nin moito menos, pero que dá unha sensación como de, non sei, desasosiego polo menos, supoño. A ver, un profundo dolor, e eu creo que hai que dicir unha cosa que xa dixo antes Rubén, que hai un problema sistémico, non? E, por tanto, estamos ante a necesidade de tomar medidas. Non son tan fáciles as medidas, porque levanse tomado medidas, por certo, hai países moi avanzados, como son os Estados Unidos ou Italia, donde houve outros momentos en que outros países que agora non están pasando por estes momentos, pero pasaron, como Alemania, etc. E, por tanto, non creamos que é tan fácil. Eu creo que hai unha cuestión que é o problema, un problema grande, que non é o problema, pero é un problema grande que temos ahora mesmo, é que cando nós facemos este repaso, facemos instintivamente unha cousa, que é que mencionamos xente que ten problemas de 1.000 millóns de... E despois metemos xente que está imputada por unha conversación telefónica de que damos un día. Non, pero, a ver, a mí o que me parece impresionante é esa cultura da corrupción. Esa cultura da corrupción. Sí, pero esa é a primeira cuestión. É dicir que probablemente se fixéramos
un esprugamento deso, estaríamos falando dun panorama, hombre, un pouquiño máis respirado. Bueno, os que están de máis polos que están de menos. A segunda cuestión, o problema é que eu creo que imos cara a unha situación moi parecida á de Italia, que imos chegar aos 2.500 procesos abertos e non pasaremos de 10 cerrados. E ese creo que é o problema fundamental, porque eu creo que se fixéramos outro tipo de instruccións, e fixéramos outro tipo de acusacións, e entraran os temas no xulgado, e no plazo razonable de un ano ou un ano e medio foran resoltos, teríamos unha sensación de defensa da democracia que agora non temos. Por qué? Porque, vamos a ver, cando a nos falan do tema isto que falábamos o outro día, dos cursos de formación, estamos cos temas do ano 1998 sin iniciar. E claro, iso é o que dá a sensación de impunidade, porque se nós estuéramos neste momento na sensación, isto dino todas as teorías criminales, verdad? Non se trata de poñer nin penas moi grandes, nin de xudgar a todo o mundo, nin nada, sino tener la sensación de que cando hai un tío que é un sinvergüenza, lo cogen, lo juzgan e lo condenan. Ah, no, isto non pasa, de tal maneira que podemos estar 4, 5, 10 anos, e máis, unha parte importante destes procesos caense sin nada. Bueno, algunos incluso se caen por defectos de forma que a eso me refiero. E caense sin explicacións de por que un xuíz non sabe que non se pode facer así ou andando. Bueno, pues déjame que abramos un pequeño paréntesis que tiene que ver precisamente con esto, con la responsabilidad judicial o con el papel que están teniendo los jueces en todo este proceso, y que hay una cierta sensación de que han decidido meter las manos en unas tripas que hasta entonces no estaban siendo suficientemente ventiladas. Sucede, claro, que hay declaraciones tan llamativas como la que hace unos días hacía Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y, por tanto, presidente del Consejo General del Poder Judicial, que establecía pues dos tipos de justicias, la del robagallinas, palabra que utilizaba él, y la del gran estafador. Vamos a recordar lo que decía exactamente. Nuestra ley de enjuiciamiento criminal no da respuesta a unos, y lo sabemos bien todos, a la nueva criminalidad que hay que afrontar desde las instituciones, desde la policía y, por supuesto, desde la justicia. Es un modelo de enjuiciamiento criminal, permítame la expresión, que está pensado para el robagallinas, pero desde luego no para el gran defraudador, ni para los casos que estamos conociendo de corrupción o de otro tipo, donde vemos que ese modelo basado sobre un juez instructor único, pues muchas veces hace agua ante la incapacidad de nuestro propio sistema legal para afrontar ese tipo de situaciones realmente novedosas. Bueno, a mí me parece demoledor que desde una alta instancia judicial, como es el Tribunal Supremo, se llegue a esta conclusión, se ponga encima de la mesa y se diga y se afirme y se constate que esto es así. Y hemos tratado de ver hasta qué punto tiene razón Lesmes, hasta qué punto las condenas son duras, inmediatas y a veces llamativas cuando se trata de robagallinas y el gran defraudador se va de rositas. Una trama de adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales, una fortuna en paraísos fiscales, prebendas millonarias en tarjetas opacas, investigaciones en marcha por presuntos actos de corrupción y las miradas puestas en la justicia. Es un modelo de enjuiciamiento criminal, permítame la expresión, que está pensado para el robagallinas, pero desde luego no para el gran defraudador. El ejemplo es literal. Ocurrió en Madrid. En 2013 un joven fue condenado a 1 año de cárcel por robar una gallina. El ave fue tasada en 5 euros. No es el único caso. 1 año de prisión por robar un jamón y un cartón de vino. Robar 10 rollos de papel higiénico puede castigarse con 2 años de cárcel. O 1 año de cárcel por robar chupa chups. El Código Penal establece casi compartimentos estancos, ¿no?, en los cuales se establecen determinadas circunstancias para atenuar o mitigar las penas, pero a veces, bueno, pues el hecho de robar eso, una gallina, pues puede ser en un momento determinado casi equivalente a robar 1.000 millones de pesetas. La otra cara la ponen los de cuello blanco. Gerardo Conderroa, exalcalde de Santiago, 18 meses de cárcel por defraudar 291.000 euros. José Luis Baltares, presidente de la Diputación de Ourense, 9 años de inhabilitación por delito continuado de prevaricación. Las penas que se imponen en esos casos yo creo que deberían estar bastante reforzadas. En primer lugar, porque es un tipo de delito que no es el mismo que el que comete un pequeño delincuente, normalmente por necesidad. Y además está abusando pues de una especial deber de cuidado que le hemos encomendado a los ciudadanos.
Tienen además medios para retrasar el ingreso en prisión, recursos constantes, dinero para los mejores abogados o, como Carlos Fabra, se solicita un indulto. El indulto es un poco la forma de remediar una injusticia. Por tanto, yo, desde luego, las peticiones de indulto relacionadas con la corrupción no deberían existir. Porque mientras el Gobierno decide, el ingreso en prisión se retrasa. Yo non sei como veis isto, Tuco. Con Pablo Aragüena, eu creo que os delitos de cuello blanco sempre foron menos penados. Xa, pero que dicir, ese análisis que facías ti, Xosé Luís, afecta a un determinado tipo de delitos, porque noutros delitos a xustiza sí que vai axiña, Non de todo que lle vou botar unha man á xusticia. A ver, en términos generales, a xusticia española nos temas menores é moi xusta. E só se lle escapan de vez en cuando algúns temas destos que veñen dados porque son segundos ou terceiros delitos, son reincidencias a veces cincuentenarias, verdad? E, por tanto, non hai a posibilidade de aplicar determinado tipo de rebaixas. Aquí a persona que delinque na rúa ten un tratamento judicial, desde o meu punto de vista, non malo, pero, en todo caso, leve. Eu creo que é o que ten que ter, non? En términos generales, os xuíces nese sentido son, ao mesmo tempo que garantistas, eu creo que aplican a xusticia con razonable... Leve, pero comparado cos outros, de leve nada. Non, pero porque son casos excepcionales. A ver, robagallinas hai 250.000 al año e casos de esos se producen 2 al año. No hay más, los otros no tienen ese problema. A ver, lo contrario, lo que piensa, por lo que está la gente escandalizada es porque entran por una puerta en el juzgado y salen por la otra. El juzgado no es, con el robagallinas, no es especialmente duro. Es más, el robagallinas no tiene la pena que a veces paga el político, que es inocente, en función del inicio de un determinado... Lesmes no tiene esa percepción. Lesmes tiene la percepción contraria, de que el robagallinas se le persigue y al... No, pero yo creo que no... A ver, Lesmes yo creo que no dijo eso. Lesmes lo que dijo es, nuestro sistema está preparado para enjuiciar eso, no para calcarle. Y no está preparado para enjuiciar lo otro. No está haciendo la afirmación de que el robagallinas que entra en el juzgado va perdido, porque no lo va. Solo en casos muy excepcionales, y yo creo no solamente que la justicia en eso no es mala, sino que creo que la justicia española en ese punto es muy buena. Creo que cuando la justicia española se estropea es con dos cosas que forman parte de lo que estamos ahora hablando, que son el macroproceso y el enjuiciamiento de personas de relevancia pública. Y yo creo que eso es lo que no sabe hacer y lo que tal. Y luego tiene otra cosa que así la digo rápido. A ver, yo creo que también la idea de que los procesos tienen que ser meticulosos y no dejar absolutamente ninguna hipótesis atrás, en vez de ir a la persecución de un delito que está probado y que está tal, se pierden en el marasmo de todo lo que va saliendo alrededor y al final queda el delito principal sin juzgar. Bueno, pues la justicia. Hay novedades con respecto a esto, ese anuncio de los jueces, de más de 300 jueces que no es que se vayan a crear, sino que se van a crear las plazas de jueces que ya estaban trabajando. En fin, la justicia que está tratando de poner mano también, de echar una mano a la solución de la corrupción que mantiene indignada, absolutamente hastiada y avergonzada a la ciudadanía. Breogán Riobó, muchísimas gracias por acompañarnos esta noite. Queda un cachiño de programa ainda e vamos falar algo de Cataluña, pero despedimos aquí a conversa contigo. Graciñas. Quería engadir simplemente unha cuestión, porque se estou falando de xustiza tal, o que fan falta son xuíces, porque estamos moi por debaixo da media europea, e non hai que esquecer tamén unha noticia que saiu hoxe na prensa, que é un novo catastrazo, que ao final imos perseguir sempre aos pequenos, non aos grandes defraudadores, entón vai en liña co que estamos a falar, non? Que van agora tipificar os galpóns ou casetas dos cans como se fosen unha vivenda, entón, bueno, ao final... Por deixar a xente que nos está vendo claro o calendario, no caso de Galicia, no caso dos círculos que hai nas diferentes cidades, cando estará pechada, digamos, a estructura orgánica de Podemos aquí en Galicia, que ao final é o que nos interesa, porque coñecemos moi ben aos señores de Madrid, pero a veces costanos un pouco máis ter claro quen son os referentes de Podemos aquí no país. Sí, pois vimos agora de avalar aos candidatos e candidatas que presentan a súa candidatura ao Consello Cidadán Estatal, e as votacións serán entre o 10 e o 14 deste mes de novembro. A partir do día 16 empezará o proceso a nivel municipal. Entón, bueno, ese proceso rematará o día 2 de xaneiro, que é cando se proclamarán os candidatos ao Consello Cidadán Municipal de cada localidade, e posteriormente empezará xa o proceso a
nivel de toda Galiza, no que conformaremos o Consello galego. Cidadá galego. E cando esa data non está clara ainda? Sí, bueno, o que sería, mira... O sea, rematar o ano, digamos, con cas caras colocadas xa, digamos. Sí, o sea, a principios de ano teríamos xa o que sería a nivel municipal totalmente listo e máis menos a principios de febreiro, finais de xaneiro, teríamos xa a nivel galego todo listo tamén. Bueno, pois estaremos... Os xuíces son casta? Os xuíces son casta? Non é algo que... Ainda non o decidiu. A xente non o decidiu. No, en todo caso, sí que te comentaría, a cuestión de vestirse con corbata ou non é cuestión de vestirme de casta ou non, ou se é casta ou non se é. Non, eu che pregunto se os xuíces son casta, non me fales de min que eu xa dixen que hoxe veño disfrazado de casta. Os xuíces son casta? Non o decidiu a xente aínda, non o sabes. Mire, en todas as casas cócense habas. Eso é verdade. Pero, a ver, ahora brevemente, Miguel. Son casta. No, pero xa sei, pero pregunto de aí. Bueno, Breogán, graciñas por acompañarnos esta noite unha vez máis, de verdade. Estaremos petando na vosa porta para que vamos a seguir compartindo con nos e cos espectadores, bueno, pois este proceso tan apaixoante tamén que está sucedendo nesta sociedade. Graciñas. Imos facer unha pequena pausa de publicidade, voltamos para facer aínda que sexa un pequeno apunte do que está acontecendo en Cataluña. Saben que o día 9, este día 9, dentro de nada, vai ter lugar eso, algo. Non sabemos moi ben que, pero algo vai pasar en Cataluña e algo queremos comentar aquí. Enseguida volvemos.